Regresamos nuevamente porque ahora van a ver, porque a Armando, ese momento en que recibe el Hugo de Oro, porque ese Hugo de Oro existe actualmente y está acá. Nosotros armamos una muestra galerística hace unos meses, en agosto, porque estamos abocados a esta misión de rescatar el cine de Armando Robles Godoy, y ahí estaba el Hugo de Oro y muchos estudiantes, muchos jóvenes. Ojalá que alguno aquí en la audiencia haya visto esta expo que hicimos. Estaba ahí en primer plano, y llevamos el Hugo de Oro a Ica. Ahí pueden ver a Maggie Batiewski, que es la hija del productor original, y el alcalde le hizo todo un reconocimiento. Y detrás de esto es lo más bonito, que detrás de esto hay jóvenes involucrados, los amigos del Cineclub Ica, que fueron quienes articularon esta proyección, y nuestra compañera Dixia, quien sigue a continuación con una interpretación de la película. Gracias. Gracias, Luis, y gracias a todos por venir a ver la película. Y ahora, bueno, yo he preparado un texto que es una especie de ensayo. ¿Quién es el hombre que corre? Esa interpretación es antojadiza, arbitraria, producto del frenesí, del entusiasmo casi sobrenatural que me causa espejismo, desde sus primeras imágenes, las de una naturaleza que corre por mi sangre iqueña. Espejismo o espejismos tiene la cualidad de ser una historia superficial, una simple a modo de natilla bajo la cual se esconde un caleidoscopio, un prisma triangular con reflexiones de luz que considero quizá incuantificables. La simple sería la que cuenta la historia de dos niños, luego de la celebración de la festividad de la vendimia en Ica. Juan José es un huérfano que desea conocer su pasado. Este pasado se le aparece señalado por fantasmas que conviven con él en una casa hacienda abandonada, mientras que Hernán, su amigo, desea ser futbolista y está a punto de mudarse con su familia hacia Lima. La otra, la que brota del prisma, es la historia que interpretamos a partir del sinnúmero de signos que componen el filme y que responden a esa pregunta retórica que formula varias veces Juan José: ¿quién es el hombre que corre? Y además implica responderla tal como dos de sus personajes plantean, sin tomarla como una pregunta de examen y sin creer que corresponde también a ella una respuesta de examen. Es decir, ni pregunta ni respuesta obedecen a una literalidad que pueda ser fácilmente resuelta al final de la película, como sería decir: es el capataz, el padre de Juan José. Antes debo mencionar que todos los largometrajes de Armando Robles Godoy tienen siempre referencias a mitos bíblicos, ya sea en forma de parábola, como en La selva no hay estrellas, por ese final moralista aleccionante, el mito de Adán y Eva instalados en la selva peruana en la muralla verde, otra vez Adán y Eva, además de Caín y Abel, en espejismo, o de sacramentos como el bautismo, matrimonio y extremaunción en Sonata Soledad. Por supuesto, siempre con una interpretación muy suya. Siempre nuevas versiones que expresan la herejía de su autor. La forma triangular de connotaciones divinas está siempre presente en estas obras, y en las tres primeras tienen como figura central al hombre, que, como decía el crítico de cine y teatro Alfonso Latorre, será aplastado en sus propósitos por dos fuerzas trágicas, la sociedad y la naturaleza. Ambas presentan complejidades difíciles de bregar, resultan tan hostiles para su supervivencia una selva o un árido desierto como la burocracia o el egoísmo de un hacendado. En espejismo, el hombre es una imagen melancólica,
una proyección sentimental que nace entre fondo y forma, o continente y contenido, entre fe y religión, siendo la fe el elemento movilizador más evidente, como lo sugiere la frase en el poema de Vallejo: «Oh botella sin vino, oh vino que enviudó de esta botella». Para el catolicismo, para el catolicismo, el desierto es el espacio donde habita el pecado. La composición fotográfica de la película nos revela un desierto dotado de una esencia erótica. Las dunas tienen la sensualidad de la curvatura de los muslos, caderas, senos, torsos y demás partes de un cuerpo. La arena que acaricia la superficie es seductora, pasa como una mano lujuriosa sobre ella, y al crepúsculo parece una crepitación del más ardiente deseo, un llamado de lo árido a ser fertilizado. Cuando los cuerpos de ambos amantes se funden en la arena, no queda duda de la intención figurativa erótica del desierto en la película, un poco antes remarcada en la pulsión sexual de la hija del hacendado, que ve en aumento mientras ingresa en el paisaje árido. Pulsión trasladada a la agitación del caballo que monta, de su rostro entregado al galope y al calor del crepúsculo. Ya fuera del espacio paisajístico, el desierto también se mimetiza en el cuerpo y ropaje de los amantes, como en la sinuosa camisa entreabierta del capataz que deja entrever su marcado pecho, y en el claro oscuro de la blusa o vestido en el cuerpo del personaje que interpreta Elena Rojo, y que trasluce la sensualidad de su esbelta figura. La elección de vestuario de estos enamorados está siempre insinuando esa presencia latente del desierto pecado en ellos. El artificio más plausible de esta traslación de formas del desierto a sus cuerpos, o su mímesis en ellos, recae en la escena en que son descubiertos, cuando en una fracción de segundo pueden semejar sus líneas oblicuas convergentes. Ya disuelta la relación de los amantes, en su ausencia física humana, retoman la forma primigenia de un Adán y Eva, vuelven a ser polvo. Se convierten en la arena fantasmal desperdigada que inunda las habitaciones de la hacienda abandonada. Son también un desorden de tiempo no contenido que tiene atrapado a Juan José, su primogénito, su Caín. El filme versiona el mito del pecado original. La prohibición que Dios hace a la primera pareja de comer del fruto de un árbol es algo que puede semejarse a la actitud del hacendado respecto a sus uvas. Lo que se castiga en espejismo no es solamente el sexo, sino el hambre. La religión en el filme se muestra en un rol de capataz de la moralidad del ser humano. Aparece más concretamente en la figura del cura, que censura los impulsos de niños y adultos, que reprime y a la vez exprime, que favorece la sumisión y pisotea. Hernán, por un instante, es una uva aplastada en sus urgencias cuando le lustra los zapatos al cura mientras éste lo sermonea. Una imagen amplificada de esta metáfora son los fieles en la procesión, los racimos que serán exprimidos en la escena de un contrapunto entre la cacho del indio y la banda procesional. Dos ritmos que el montaje inicia en conflicto como una lucha apocalíptica, donde los hombres como diablos parecen mover una maquinaria de infiernillo frenético, al ritmo de una danza sádica, pero también alegre, que culmina armonizada conforme a la síncresis musical. El producto de este extractivismo de fuerza laboral y fe reposa en esas grandes barracas que son registradas dando cuenta de su abundancia, mostrándonos su contención y casi de inmediato su desborde a través de los amantes que sobre ellas son como una canilla abierta. Esta película también crea una versión en la que la fraternidad entre Caín y Abel no se fragmenta. Si bien ambos presentan preocupaciones y corren suertes distintas, la siguiente.
Esta película también crea una versión en la que la fraternidad entre Caín y Abel no se fragmenta. Si bien ambos presentan preocupaciones y corren suertes distintas, o sus actitudes morales difieren, son amigos, conversan, se influencian, se asocian. No hay agresión entre ellos, se saben desdichados por igual. Esta concordia aparece en un Juan José que hace su cosecha no solamente por transgredir las normas, sino también para ayudar al propósito de su amigo, y en consecuencia Hernán es la única compañía real para este niño en orfandad. Ambos parecen entender que provienen de una misma tragedia, son desposeídos. Como menciona el profesor, esta historia de Caín y Abel no es solo una dicotomía moral del ser humano entre el bien y el mal, sino que también guarda una significación social. Expresa el conflicto, pero también convergencias entre el nómada pastor y el sedentario agricultor. El cuestionamiento al concepto de propiedad privada se inserta en espejismo mediante las frases irónicas de Juan José, en su pregunta ¿todas las tierras son privadas, padre? O cuando responde solo hemos cosechado. Esta frase, además, está emparentada al lema de aquellos años: la tierra es de quien la trabaja, lema de la reforma agraria. Por ende, quien solo cosecha es un ladrón. Espejismo da un paso delante de esta frase, media una escena que la supera, crea una situación ridícula que revela el paroxismo de la tacañería del hacendado, cuando el personaje que interpreta Orlando Sacha decide convertir a todo el personal de la cosecha en pájaros cantores, para así evitar un 1% de merma mientras estos realizan su labor. La metáfora es transparente. Lo que ha determinado ese terrateniente linda con la locura de a continuación incluir como pérdida lo que también comen las aves. Ladronas que, movidas por el hambre y exentas de ideologías o moralidad, también hacen su cosecha en lo ajeno. La empresa inútil de intentar evitar el instinto, lo natural. Convertidos en aves, los campesinos son una renovada pesadilla. Primero entonan cantos diferenciados a los que se han añadido trinos reales de aves para subrayar esta asociación figurativa. Luego van unificando esos cantos hasta confluir en el himno de la Internacional Socialista. Esta escena de espejismo se elabora a modo de resumen o simplificación del proceso de reformas agrarias en el Perú. Su germen en la distribución desigual de la riqueza, la convergencia o unificación de voces de los movimientos campesinos que la impulsaron, el debate constante sobre la propiedad privada y la tenencia de las tierras, y dando cuenta a la vez que el proceso se inscribe dentro de una composición coral mayor. Movimientos obreros, socialistas y o comunistas, sindicalistas, presentes desde la década del 60 y que para los años 70 ya estaban en declive, aunque todavía frescos en la memoria de las sociedades mundiales. Finalmente, el hacendado es burlado por aquello que ya sabe que no está en poder de controlar, la naturaleza, la propia en todo ser humano, como es su instinto gregario, y la externa, como puede ser la irregularidad del caudal del río Ica. A esta relación simbiótica que se establece entre ave y campesino, ladronzuelos agrupados, se añade su condición migratoria. En aquellos años, luego de la o las reformas económico-social productivas, el Perú atraviesa una intensa peregrinación hacia la capital. Es un tiempo en que nacen nuevas barriadas, un gran número de asentamientos humanos empiezan a ensanchar la periferia limeña. Una de esas bandadas migrantes es la familia de Hernán, que viaja en un destartalado camión. Otra figura menos evidente pero latente de la migración es el desierto, un recordatorio del éxodo de las 12 tribus hebreas que huyeron del yugo egipcio tras la rebelión de Moisés y vagaron por 40 años en busca de la tierra prometida de Canaán. Lima, en boca del profesor, es para ese momento de la historia esa tierra prometida. El espejismo del progreso,
lo expresa diciendo que es cambiar la caca por los excrementos. Hay evidentemente un desencanto por ese proceso de transformación inacabado, temporal, irreal o insuficiente que fue la reforma agraria, o sin duda una visión crítica amplia sobre la realidad nacional. La educación también se presenta medida, sujeta pero más inocente en su función censora, en cuanto imparte un conocimiento... Siguiente, por favor. En cuanto imparte un conocimiento oficial sobre la historia del Perú. El profesor enseña sobre la última batalla de la independencia peruana y latinoamericana, la batalla de Ayacucho, y Juan José no ingresa en el aula, se queda en la puerta. No bebe de la historia oficial, aunque es tentado. Tampoco encuentra respuesta a su pregunta entre los registros de la hacienda. Termina hallando su historia en un muro tapiado, un espacio escondido, casi llevado por el instinto o señalado por esos fantasmas que lo acompañan. Sucedido esto, Juan José abraza su historia, a esa madre. Para culminar, el espejismo de la película, para nosotros mismos, está en el apremio de entender quién es el hombre que corre, porque lo tenemos delante, a simple vista, y también tenemos esa sensación que nos genera la urgencia de que termine de llegar y por fin verle el rostro, saber cómo es, lo mismo que debe sentir Juan José. ¿Quién es el hombre que corre? O mejor, ¿cuál de todos los hombres corre? De manera formal y figurativa, el tiempo en la película se presenta siempre desordenado. Toda la arena desperdigada parece señalar la tarea de ordenar tiempos o ubicarlos. Y en la película, de figuras siempre tripártitas, cae igual de madura que un racimo o una manzana. ¿Qué tiempos existen? Podemos relacionar rápidamente la figura del padre corriendo hacia nosotros como una imagen del pasado, pero el espejismo de la película para nosotros mismos, como para Juan José, está en ese apremio, de entender quién es ese hombre que corre. Esa sensación apremiante no es otra cosa que el futuro, el del Perú, esa cruel falacia parcial gravitatoria penetrativa en nuestro trunco volátil, jugarino, desconsuelo. Ambas imágenes simbolizan el estancamiento de todo país en busca de su desarrollo, por la pura necesidad, el cansancio de migrar o aguantar el hambre. Ese nunca estar a la mesa desayunados todos. El tercer tiempo, el que desea ser corriente, el que depende de la claridad de esas proyecciones para no ser estanco, es el presente. Ahí la relación sentimental de fondo y forma. Es en ese tiempo real en donde se encuentra el hombre que corre. Y ese, bajo mi interpretación, no puede ser otro que Juan José. Siguiente. El niño mestizo. Es también Hernán. Ambos niños, en casi todas las escenas, están corriendo. Son ambos, sí, pero en mayor medida es Juan José, que ya madurado en un breve proceso de identidad, con su historia a cuestas, melancólico pero cargado de propósito, emprende la carrera para encontrar a esos otros hombres trajinados, manecillas de reloj que no se mueven. Es ese niño la expresión de juventud, de fruto madurado de un país, que ya sin esperar la llegada del futuro va hacia él. Este final, que en principio habríamos creído lleno de desesperanza, creo con mucha seguridad que no lo es. Espejismo parece responder a la frase: la historia nos permite conocer el pasado, entender el presente y proyectar nuestro futuro. Pueden comprenderse mejor las palabras de una esperanzada madre que mediante una carta le dice a su hijo: no es necesario que me perdones, sino que me recuerdes. Nada cambiarás con tu perdón o con tu rencor, pero tu olvido me borraría para siempre, y yo no quiero pasar
como una bella cosa inútil. Gracias, Dixia, por la magnífica interpretación de la película.